Muchísimas gracias por tus palabras y por la invitación para indudablemente hablar de una temática que cada vez está ganando más atracción y más interés. Y es que precisamente todos estos casi 2 años que ya vamos a completar sufriendo los embates de la pandemia, pues una de las estructuras que indudablemente está directamente involucrada con los daños y con los riesgos de esta patología es el sistema inmunológico. De hecho, se conoce bajo el nombre de tormenta de citoquinas, lo que lleva a la agravación por un exceso de inflamación que termina haciendo que la persona con el COVID pueda necesitar ser hospitalizado o finalmente muera. Pero aquí ocurren otras de las cosas que a lo mejor muchos de ustedes ya han observado y han visto, y es evidentemente cómo aquellos que más se nos están complicando, por ejemplo, son los obesos. Y prácticamente una de las cosas que hoy día hablamos es de la endotoxemia intestinal en el paciente obeso. Y el paciente obeso normalmente es un paciente que tiene un sistema inmunológico golpeado, que tiene un sistema inmunológico en mayor o menor proporción afectado. Y que por consiguiente es extremadamente importante que prestemos atención a esa correlación importante y fuerte que puede tener el sistema inmunológico con el sistema digestivo. Y aquí entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a tratar a lo largo del día de hoy de hablar de la importancia del sistema digestivo en la respuesta inmunológica. ¿Y por qué esta importancia? Porque realmente el tracto gastrointestinal es la región con mayor carga tóxica, porque aunque indudablemente cualquiera de nosotros podría decidir tener una muy buena alimentación, tristemente en este mundo moderno industrializado, pues lo que estamos teniendo es una mala alimentación, una alimentación que produce inflamación, una alimentación que produce acidosis. Y es por eso que ya en alguna oportunidad hemos llamado la atención sobre la importancia de la dieta alcalina y de la dieta antiinflamatoria. Pero al mismo tiempo nos podríamos darnos cuenta de que los productos de Sunshine, a partir de la fitoterapia que contienen y de los elementos nutricionales que contienen, nos pueden ayudar a corregir esta tendencia inflamatoria o esta tendencia a la acidosis que particularmente puede ocurrir aquí a nivel del sistema digestivo como consecuencia de todos estos tremendos errores y absurdos que cometemos en la dieta del día a día. El tracto gastrointestinal permite el equilibrio interno gracias a la función digestiva, porque evidentemente la función digestiva es responsable, como vemos aquí, de dos aspectos claves. Por una parte, la digestión, porque los alimentos tal como entran a la boca, de esa manera no pueden ser utilizados. Los alimentos necesitan ser degradados, necesitan ser fraccionados, necesitan ser procesados para que queden listos para el cuerpo y el cuerpo los pueda absorber. Y para absorberlos, el cuerpo tiene que producir o hacer un efecto que se llama de inmunotolerancia. De lo contrario, estaríamos padeciendo, como tanta gente puede padecer, de problemas alérgicos, precisamente porque su intestino no está funcionando en la manera adecuada y correcta. Entonces, para que haya digestión y absorción, necesitamos fundamentalmente que haya una digestión, un sistema digestivo que esté sano y que esté correcto. Por otra parte, nos encontraríamos como la mucosa intestinal que recubre todo el tracto digestivo desde la boca hasta el ano, nos da el papel de la función de barrera selectiva. Quiere decir que es como una especie de filtro, de forma tal que la mucosa intestinal solo deja pasar moléculas de un tamaño específico, solo deja pasar aquellas moléculas que ya el sistema inmunológico las haya procesado, las haya tolerado, y por tanto este papel fundamental de la mucosa es extremadamente importante.
Pero cuando tenemos una alimentación incorrecta que, por ejemplo, produce acidificación, pues la acidificación puede favorecer la aparición de úlceras, puede aparecer la aparición de daños en la mucosa o producir algo que los norteamericanos llaman el leaky gut, o sea, el sistema permeable, y que ya la mucosa entonces no va a ser selectiva, sino que se va a abrir y de esa manera moléculas grandes o moléculas tóxicas van a poder penetrar al sistema y pasar a la sangre y allí generar entonces una respuesta inflamatoria como consecuencia del daño que ha sufrido la mucosa intestinal. Por otra parte, nos queda claro de que este tracto gastrointestinal permite el equilibrio interno a partir del transporte de agua y de electrolitos. Y es que no debemos olvidar en ningún momento que entre el 70 al 80% del cuerpo es agua y que por consiguiente necesitamos hacer un turnover, o sea, un recambio permanente del agua. Pero aquí, ¿qué ocurre? Pues que desgraciadamente lo que nos tomamos es el agua del grifo y el agua del grifo que viene del acueducto contiene sustancias como aluminio, sustancias como cloro, es decir, es un agua procesada que muchísimas veces no es beneficiosa para nuestra salud y afecta a una población muy importante de bacterias buenas que viven en el intestino que se pueden ver afectadas entonces por el agua que proviene de los acueductos de las ciudades. Así que si esta agua que bebemos, pues indudablemente no es la adecuada, esto nos puede afectar de manera directa. Pero también recordémonos cómo el tracto gastrointestinal tiene una importantísima función en la parte defensiva, ya que nos protege frente a las bacterias malas, a las bacterias que producen enfermedad, que es lo que llamamos los microorganismos patógenos, nos protege frente a tóxicos y nos protege frente a lo que llamamos factores de proinflamación. Así que necesitamos entonces tener un sistema digestivo sano, un sistema digestivo que funcione correcta y adecuadamente para que el sistema inmunológico, que es el que nos defiende, sea entonces capaz de permitir que podamos enfrentarnos a la cantidad de factores de toxicidad del medio moderno, de factores de toxicidad que entran sobre todo con la comida chatarra y con la comida manipulada químicamente, que generarían entonces enfermedad si no fuera porque nuestro sistema digestivo está sano. Por consiguiente, es clave entender otro punto importante, que el tracto intestinal permite el paso selectivo para sustancias que van a desarrollar un sistema inmunitario intestinal sano. Porque tenemos que saber que prácticamente el gran volumen, el papel más importante en el sistema de defensas lo encontramos a nivel del intestino. En el intestino, entonces, tenemos unas estructuras que se conocen en medicina como las placas de Peyer, que realmente son como un escáner que permanentemente está testando qué es lo que ocurre allí en el interior del intestino. Detecta entonces la comida tóxica, detecta las bacterias malas, detecta todas aquellas cosas que hemos dicho nos pueden enfermar y que por tanto es extremadamente importante que nosotros estemos atentos a que aquí este sistema esté sano para que permita entonces que el sistema inmunológico esté funcionando adecuadamente. Porque un exceso de problema inflamatorio, y cuando tenemos lo que se llama en medicina enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de las cuales puede aparecer la colitis ulcerosa, puede aparecer el colon irritable, que todos ustedes lo han oído nombrar, o pueden aparecer enfermedades más graves como la enfermedad de Crohn o el cáncer, pues todo esto es indudablemente el fruto de desórdenes que surgen como consecuencia del daño, de la falla del sistema inmunitario a partir de la agresión constante y permanente que hacemos a nuestro sistema digestivo. Así que entonces la mucosa intestinal está adaptada para que encima de su superficie, como lo vemos aquí en la gráfica, puedan crecer gran cantidad de bacterias comensales. Este nombre es interesante. Las bacterias comensales son las que están invitadas a la mesa.
es decir, aquellas que están presentes en nuestro intestino y ayudan a que ese intestino esté sano. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay bacterias comensales benéficas, pero que pueden haber bacterias, por ejemplo, putrefactivas peligrosas, y que el desequilibrio entre las bacterias fermentativas y las bacterias putrefactivas aquí en el intestino puede ser un punto crítico para el estado de salud. Porque ¿qué necesitamos que ocurra aquí en el intestino? Uno, que haya simbiosis digestiva, es decir, que las bacterias que están presentes en el intestino sean las correctas, sean las que nosotros necesitamos que estén. Y eso solo lo logramos si la dieta es la adecuada, eso solo lo logramos si existe el equilibrio correcto de los nutrientes. Por otra parte, necesitamos entonces que la mucosa intestinal desempeñe la función inmunitaria, es decir, la función de defensa correcta. Y esto solo va a ocurrir si estamos con la alimentación correcta, si estamos indudablemente con el equilibrio nutricional. Y es allí, indudablemente, donde los productos de Sunshine nos pueden ayudar de manera especial al aportar desde las plantas componentes medicinales que desinflaman, componentes medicinales que mejoran la respuesta inmune, componentes medicinales que van a tener muchísimos papeles, muchísimas acciones para que nuestro intestino opere y funcione bien y sobre todo para que esto que llamamos la función inmunitaria, es decir, la función de defensa, que tiene pues en el intestino algo que podemos decir, el intestino puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo para la función de tu sistema de defensa. Si tu intestino está sano, tu sistema de defensa está sano. Si tu intestino está enfermo, tu sistema de defensa va a colapsar y esto llevará a que fácilmente te enfermes y te deteriores y progreses, ¿por qué no?, hasta situaciones cada vez más críticas. Así que, comprendiendo esto, sabemos que cuando se producen las alteraciones en los mecanismos de defensa que protegen la barrera, vamos entonces a observar el desarrollo de respuestas inmunitarias exageradas. Es decir, nos vamos a encontrar un sistema inmunológico irritado, un sistema inmunológico excitado, un sistema inmunológico no defendiéndonos, sino todo lo contrario, produciendo incluso lo que se llaman las enfermedades autoinmunes, la que se llaman las enfermedades autoinflamatorias, donde en este caso el sistema inmunológico, en vez de defender al cuerpo, ahora se convierte, por así decirlo, en durmiendo con el enemigo, como decía alguna película, ¿no es cierto? Es decir, nuestro propio sistema digestivo se altera, nuestra microbiota se altera, nuestro sistema inmunológico se altera y empieza a producir daños en muchísimas partes del cuerpo. Prácticamente en todas las enfermedades crónicas y en todas las enfermedades degenerativas, el sistema digestivo está afectado y el sistema inmunológico, por consiguiente, también va a estar afectado. Así que se ha descubierto que la alteración de la función de la barrera intestinal podría presentarse en otras patologías que no son digestivas, como por ejemplo la esquizofrenia, la diabetes, la sepsis. Quiere decir entonces que en todas aquellas patologías como por ejemplo las que llamamos del síndrome metabólico, que tienen que ver con obesidad, que tienen que ver con hipertensión, que tienen que ver con prediabetes, que tienen que ver con diabetes, en todas esas patologías típicamente nos encontramos a un intestino afectado, a una mucosa intestinal afectada y a un sistema inmunológico funcionando inadecuadamente. Pero además podemos encontrar en las enfermedades del círculo mental, al punto tal que hoy día se habla del eje intestino-cerebro. Entonces necesitamos urgentemente psiquiatras y psicólogos pensando en la dieta, psiquiatras y psicólogos pensando en la microbiota, es decir, en la flora intestinal, psiquiatras y psicólogos pensando o preguntándole al paciente qué es lo que come, viendo si está estreñido, viendo si tiene problemas en su función digestiva. ¿Por qué? Porque tal como vemos aquí, patologías desde la esquizofrenia, pasando por la depresión o por el déficit cognitivo, son fenómenos que afectan la función del cerebro, pero que tuvieron indudablemente su origen
a nivel de desórdenes que se producen, de desórdenes que ocurren en el aparato digestivo. Así que todo esto nos lleva a comprender, sin lugar a dudas, la gran importancia de la barrera intestinal. Y recuérdese que la barrera intestinal está desde la boca hasta el ano. Porque si ustedes piensan, lo que entra y se traga todavía no ha entrado al cuerpo. Está en lo que llamamos la luz intestinal, en lo que llamamos el lumen intestinal. Necesita ser procesado, necesita ser absorbido y que esta mucosa que opera como barrera le permita entonces el paso. De ahí la importancia de analizar y de entender el papel de la barrera del intestino. Porque aquí en la anatomía de la barrera vamos a ver que hay diferentes niveles de protección. Unos por fuera de la célula, otros dentro de la célula. Por tanto, tenemos que estar atentos porque nosotros vamos a poder darle ayuda, vamos a poder darle soporte tanto a las acciones de protección por fuera de la célula como a las acciones de protección por dentro de la célula. Y es que en la luz del intestino, que acuérdense que está todavía, la luz del intestino no se ha absorbido, no ha pasado a la sangre, por lo tanto lo que está en la luz del intestino está afuera, permite entonces, por ejemplo, que aquellas bacterias o aquellos tóxicos que entraron con los alimentos puedan ser destruidos de manera inespecífica, por ejemplo, por los cambios del pH. Entonces, el ácido del estómago, que puede estar de 1.4 hacia arriba, tiene la capacidad, tiene la propiedad de poder destruir a las bacterias, de poder destruir a las sustancias tóxicas que vienen con los alimentos, permitiendo de esa manera, aquí ya en el estómago, preparar el alimento para su digestión y para su absorción. Pero además nos vamos a encontrar que son las secreciones gástricas, las pancreáticas y las biliares las que también hacen el efecto de protección fuera de la célula. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la presencia de las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas pueden desencadenar una acción tóxica sobre las bacterias malas que estén dentro del intestino a través de un mecanismo muy interesante y es la destrucción de la pared celular de dichas bacterias. Por lo tanto, necesitamos darle soporte a un órgano que juega un papel clave, que juega un papel definitivo en la buena función de lo que llamamos la función digestiva, la función dentro del lumen, y este órgano es indudablemente el páncreas. Así que vamos a tener en cuenta un producto de Nature Sunshine muy interesante que es el P14, que como su nombre lo indica tiene componentes fitoterapéuticos que le permiten dos puntos claves, lo que llamamos la acción multimodo y la acción multiobjetivo. Porque si fuera un solo componente, actuaría en un solo sitio. Pero al tener 14 componentes herbales, los cuales a su vez tienen muchos otros elementos, tienen la propiedad de actuar sobre toda la red, tienen la propiedad de actuar a muchos niveles y por eso hablamos de multiobjetivo. Y puede, por tener muchos componentes propios de estas plantas, puede tener entonces la acción diferente y por eso decimos que lleva a cabo un efecto multimodo, lo hace de diferentes maneras, multiobjetivo, lo hace en diferentes lugares. Así que cuando hacemos entonces el análisis estructural y miramos la sinergia, es decir, cómo los componentes actúan en P14, pues vemos, por ejemplo, que puede tener una acción antiinfecciosa con el bulbo de ajo y el roble blanco. De tal manera que aquí estos componentes fitoterapéuticos ya podrían estar ayudando a controlar bacterias indeseables. También podemos tener un estímulo endocrino del páncreas con la ortiga, mejorando entonces la capacidad del páncreas para garantizar que la producción de insulina y la utilización del azúcar sea la correcta y lo adecuada. Hay que recordar que cuando el azúcar y la insulina se desbalancean, se produce por regla general problemas de inflamación. Por otro lado, vamos a tener un regulador de la insulina con el regaliz, la acción antiinflamatoria
combinando el malvavisco, el sello de oro, el regaliz y el olmo americano, un protector y estimulador de el riñón con la uva ursi y el roble blanco. Y ustedes me preguntarán, ¿y si estoy hablando del páncreas, qué tiene que ver el páncreas con el riñón? Pues acuérdense de algo muy importante. La principal causa de daño renal es la diabetes y la diabetes es una enfermedad del páncreas. Entonces, siempre que estamos trabajando sobre el páncreas, debemos darle soporte al riñón. Y es por eso entonces que Sunshine en su producto P14 ha puesto el uva ursi y el roble blanco. Y finalmente, el regulador del azúcar con el sello de oro. Así que el P14 será fundamental para el funcionamiento exocrino y endocrino del páncreas. ¿Eso qué quiere decir? Tanto para el funcionamiento digestivo del páncreas, el exocrino, como para el funcionamiento hormonal del páncreas, el endocrino. O sea, me hace una acción dual. Me mejora la parte digestiva, que nos interesa para lo que estamos hablando, pero también me ayuda a equilibrar la parte endocrina en la función hormonal. Así que entonces será clave pues en la función digestiva de carbohidratos y proteínas, que es fundamental porque cuando carbohidratos y proteínas no se digieren bien, pueden venir problemas inflamatorios. Por otro lado, tiene también la acción de la regulación en la producción de la insulina pancreática, fundamental para que todo el sistema opere adecuadamente, evitando de esa manera la subida y la bajada del azúcar sanguíneo. Así que tal como ustedes pueden ver allí, entonces, el P14 es un elemento que consideramos para potenciar esta defensa extradigestiva del aparato, que es precisamente el equilibrio en el sistema enzimático que va a ayudarnos a proteger frente a bacterias indeseables y a tóxicos. Pero otro de los aspectos que vamos a tener aquí en cuenta será el producto papaya menta, el cual está hecho a partir del fruto de la papaya, que se conoce como la cariaca papaya, y de las hojas y el aceite de menta, que es la menta piperita. Cuando analizamos entonces papaya menta, pues con la papaína degrada y fragmenta proteínas, pectinas, azúcares, grasas, teniendo además una tremenda función digestiva, antiinflamatoria y otra función clave de laxante suave. Entonces, el componente papaya aquí en la mezcla papaya-menta será fundamental y el componente menta tendrá una acción de relajante muscular que nos servirá, por ejemplo, para cólicos y cosas por el estilo, favorece la digestión, desinflama el intestino, evita la producción de gases y restaura la flora intestinal. Así que papaya-menta contribuye a la digestión, ayuda a la asimilación de proteínas, mitiga la acidez gástrica, náuseas, indigestión y refresca el aliento, mostrándonos entonces aquí indudablemente que estamos ante uno de los componentes básicos, de los componentes fundamentales que ayuden pues a mejorar este papel de tipo extracelular que ocurre dentro del lumen, y es que la función de los sistemas enzimáticos y la función de las moléculas de protección operen adecuadamente. Pero aquí hay otro punto importante que tengamos en cuenta, lo que sería indudablemente el peristaltismo, porque ya que, miren esto, este es el intestino hecho un corte, y aquí pueden ver que hay, esta es la mucosa intestinal, la que les estoy señalando, y miren, hay una capa muscular interna y hay una capa muscular externa. Estas capas musculares son las que se encargan de hacer los movimientos que conocemos como la peristalsis o el peristaltismo, que es lo que garantiza que la materia fecal vaya siendo desplazada a lo largo del intestino y que de esa manera entonces pueda ser evacuada. Esto del peristaltismo y esto de estas capas musculares es clave porque disminuyen el tiempo de permanencia de posibles sustancias tóxicas y sustancias patógenas dentro del intestino. Y todos sabemos muy bien que el estreñimiento tiene una influencia negativa sobre la salud, por un lado, por la carga tóxica, pero por otro lado, porque merma, porque pone en peligro, porque disminuye la capacidad del sistema inmunológico de producirnos las defensas. De ahí
que necesitamos de manera muy especial estar atentos a qué productos de Sunshine me pueden ayudar a mejorar la función peristáltica, a que esta capacidad del intestino de desplazar los tóxicos sea eficiente, y por eso pensamos en un producto como el Bowel Build. El Bowel Build indudablemente tiene varios componentes que estimulan la evacuación, como la cáscara de psyllium o la cáscara sagrada, antitoxinas como el encino de mar, la bentonita y la pectina de manzana, modulación de la inflamación con la raíz de malvavisco, con la cáscara de psyllium o la vitamina C, con la prevención de la infección con equinácea, zinc o beta caroteno, o con el estímulo digestivo con jengibre, pancreatina, betaína, pepsina y sales biliares. De tal manera que si analizamos la estructura del Bowel Build, realmente es un producto extremadamente bien pensado con la sumación de muchos componentes que, como ven aquí, tienen acciones a varios niveles que me garantizan entonces que el proceso digestivo se lleve a cabo de la manera correcta y adecuada. Así que el Bowel Build se debe utilizar en todos los casos de estreñimiento o cuando hay evacuaciones dolorosas que están asociadas a la pérdida del equilibrio de las bacterias del intestino, es decir, a esto que llamamos la disbiosis. Por otro lado, para personas que manipulan tóxicos químicos o metales pesados, o en personas que tienen dieta chatarra o comidas muy procesadas, o también en gente que tiene diarreas crónicas no infecciosas, porque a veces la diarrea puede ser un mecanismo de evacuación de toxinas del cuerpo. No siempre es porque haya una infección, sino porque queremos sacar toxinas, y allí el Bowel Build nos va a ayudar de manera muy especial y muy particular. El otro componente que quiero que analicemos es el LBS2, el cual tiene entonces componentes muy claves. El aglutinante, que ayuda pues a que la materia fecal se compacte, que es la pectina de manzana, que junto con el óxido de magnesio y el estearato de magnesio que combaten el estreñimiento, y con el jugo de ciruelas que mejora el peristaltismo, hace de este producto de Sunshine uno de los más clásicos y los mejor utilizados, incluso para personas que no tengan estreñimiento severo, sino para personas que a veces, aunque van todos los días, sienten que les toca hacer fuerza, que les toca forzar para que el intestino se mueva de la manera adecuada. Entonces, el LBS2 funciona pues como un laxante suave que incrementa el movimiento peristáltico del intestino, que por la pectina aumenta el volumen y las consistencias de las heces para evitar el estreñimiento. Y otro de los puntos importantes, permite que se produzca el equilibrio de los electrolitos, porque acuérdense que dijimos que el intestino juega un papel clave en el transporte del agua y de los nutrientes y de los minerales. Entonces, cuando hay estreñimiento o cuando hay diarrea o cuando hay problemas en la función intestinal, se altera el equilibrio de estos importantes nutrientes. Por lo tanto, al corregir esta pérdida, puede reducir el cansancio y la fatiga, además de que fomenta el desarrollo de una flora intestinal sana y fermentativa. Pero muchas veces nosotros tenemos ya pacientes con una situación realmente problemática, realmente tóxica, y ahí necesitamos algo que sea más mecánico. Y entonces Sunshine nos ofrece el Psyllium Hulls. El Psyllium Hulls es una fuente de fibra que ayuda a normalizar la actividad del intestinal, puesto que ayuda a regularizar la flora intestinal. Cuando nosotros miramos al microscopio, observamos realmente estas estructuras que van a permitir entonces el efecto de estímulo mecánico, porque estas estructuras es como si pullaran, digamos, si está la mucosa, esto pulla la mucosa y de esa manera entonces estimula, irrita, y al irritar entonces activa el peristaltismo. Así que entonces hace un efecto pues mecánico de cepillado sobre la mucosa intestinal. Pero no me puedo olvidar de algo importante. Si un intestino está tóxico, si un intestino está estreñido, si un intestino está afectado, entonces nuestro hígado está sufriendo. Y por eso
es muy importante, además porque es el gran colaborador en el sistema inmunológico para los procesos de desintoxicación, que el hígado esté bien. El intestino tóxico me daña el hígado y por eso LIVA es un producto de importancia fundamental, ya que en el LIVA vamos a tener la acción de hepatoprotección con el betabel, la acción de tónico hepático con el diente de león, el efecto diurético para que además del hígado estimule la eliminación de toxinas por el riñón con perejil, cola de caballo, abedul, manzanilla, vara de oro, el efecto digestivo con la acedera, el cardo bendito, la angélica, la genciana, el antiinfeccioso con el abedul, el colagogo para la bilis con el cardo bendito y la angélica, y el antiinflamatorio con la manzanilla. Entonces, fíjense cómo LIVA, a pesar de que toda su batería está orientada a optimizar la respuesta del hígado, también me trabaja sobre la digestión, también me mejora la función del riñón, porque ese es el concepto de la medicina integral. Ese es el concepto de que yo no puedo trabajar aquí sin tener en cuenta a los demás. Ese es el concepto por el cual muchas de las cosas de la medicina no funcionan, porque solo trabajamos el riñón, solo trabajamos el hígado, solo trabajamos el corazón, solo trabajamos la articulación y no trabajamos la totalidad del paciente. Estos productos fitoterapéuticos con acción multimodo, multiobjetivo, nos permiten entonces realmente comprender de qué manera es que realizan acciones múltiples, como lo que va a permitir entender que tiene plantas pues que actúan sobre la función hepática, plantas que mejoran la digestión evitando una sobrecarga al hígado, plantas que estimulan la evacuación del intestino grueso, plantas que estimulan la eliminación por vía de los riñones. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es que evidentemente nosotros tenemos que trabajar por fuera de las células de la propia pared intestinal, mejorando todo lo que ocurre dentro del lumen intestinal y por eso la importancia entonces, por ejemplo, de la acción del peristaltismo o la importancia de la acción de las enzimas digestivas que iban a favorecer que todo se digiriera bien. Pero aquí tenemos el otro componente importante que es la microbiota, lo que muchos de ustedes conocen como flora intestinal, pero que lo más correcto es decir microbiota. Es la parte más externa e influye en el metabolismo y en el mantenimiento de la barrera epitelial del intestino. Porque esta microbiota limita la colonización por parte de microorganismos patógenos, ya que compite por los nutrientes y por lo que llamamos el nicho ecológico. Entonces, fíjense que aquí tenemos las bacterias buenas y las bacterias malas. Entonces, hay una competencia entre ellas y si nosotros entonces tenemos la dieta correcta, tenemos la dieta antiinflamatoria, estamos tomando los elementos fitoterapéuticos y además estamos tomando los probióticos y los prebióticos, vamos a permitir entonces que las bacterias buenas dominen y controlen a las bacterias malas. Y esto es otro de los más importantes mecanismos de defensa que tenemos aquí a nivel del propio intestino. ¿Por qué? Porque estas bacterias que están permanentemente activas sobre la superficie activan de forma específica modificando el pH y produciendo sustancias antimicrobianas que optimizan la cantidad de microorganismos benéficos. O sea que la microbiota intestinal, las bacterias buenas, me producen lo que se llaman péptidos antibacterianos, o sea, sustancias que pueden matar a las bacterias peligrosas, a las bacterias dañinas. De ahí entonces la importancia de cuidar tanto nuestra alimentación y tanto nuestro intestino para que sea la casa adecuada que permita el crecimiento de estas bacterias buenas que protegen en especial al sistema inmunológico. Porque las funciones cruciales para el huésped de la microbiota, además del control inmunológico, es la adquisición de nutrientes y la regulación de la energía. O sea, que personas con falla en la nutrición o personas con falta de energía, con cansancio, con agotamiento, ya empecemos a pensar que posiblemente su microbiota intestinal no está funcionando muy bien.
Y allí entonces necesitamos pensar en los componentes que Sunshine ahora nos ayude, como por ejemplo este importantísimo Bacillus coagulans. Este está naturalmente en el cuerpo, es estable al calor y al ambiente ácido del estómago, con lo cual es el apoyo específico al intestino para mantener el equilibrio de la microbiota. También Sunshine nos ofrece el Lactobacillus acidophilus, que es el más importante lactobacilo regulador de la microbiota intestinal. Y por lo tanto, finalmente nos ofrece lo que se llama el Probiotic 11, que es un probiótico total para problemas gastrointestinales en general, que pueden ser ocasionales como una diarrea o más crónicos, ya que ayuda a repoblar la microflora intestinal benéfica, ayuda a la digestión, ayuda a la eliminación de toxinas, mejora las funciones del sistema inmunológico, regula las funciones intestinales y está indicado en casos de alergia intestinal. Entonces, piensen en cuántas personas que ustedes están ayudándoles en la búsqueda de su salud, encontramos este tipo de cosas y por lo tanto les tenemos que hablar de la importancia de recuperar la flora y la microbiota. Y finalmente, recordar que este correcto 11 Elevated es un producto súper, ya que tiene 30 billones de células formadoras de colonias de 11 subtipos. Es decir, es algo muy importante. Primero que todo, miren todas las bacterias que hay. Tiene además los prebióticos como la inulina, los fructoligosacáridos y la fibra vegetal. Pero miren la cantidad, 30 billones, 30 billones. Entonces nosotros podemos realmente hacer un soporte, repoblar de manera muy adecuada, simplemente con una cápsula al día que la podemos tomar y que siempre se debe tomar cuando estemos frente a enfermedades agudas, cuando estemos frente a problemas de tipo inmunológico, cuando estemos frente a virus, cuando estemos frente a bacterias, cuando tengamos problemas infecciosos, cuando tengamos problemas de fiebre, cuando tengamos pues múltiples patologías, necesitamos ayudar de manera muy especial a dar esto que es clave y que es entender entonces el papel fundamental de la microbiota para que estemos realmente sanos. Pero hay un punto que quiero llamarle la atención y es en la defensa celular, la correlación que hay entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Es decir, el sistema nervioso acá arriba, el central, se conecta permanentemente con el sistema nervioso específico del intestino, en lo que hoy día llaman el eje intestino-cerebro. Y por eso les decía que necesitamos psiquiatras pensando en digestión, pensando en estreñimiento, pensando en microbiota, pensando en la función intestinal, porque si el intestino está enfermo, el cerebro no está bien. Y esto que a veces llamamos el fog, ¿no es cierto? La nube, la dificultad para pensar, para concentrarse, puede ser el resultado de un intestino que está indudablemente afectado. Porque el sistema nervioso central y el sistema nervioso del intestino coordinan las funciones digestivas y las funciones de mantenimiento intestinal. Por tanto, es clave que yo piense en un doble sentido, porque el intestino afecta al cerebro, pero el cerebro afecta al intestino. ¿Y quién de ustedes, por ejemplo, no sintió ante una situación de emoción diarrea o fatiga en el estómago? O las mariposas en el estómago cuando veíamos a la chica que nos gustaba o al chico que nos enamora. Inmediatamente vemos la conexión que hay entre la mente y las emociones sobre la función del intestino, que va a afectar entonces a la función del sistema inmunológico. Por eso es clave que entendamos la necesidad de productos de Sunshine como el Nutrical, que tiene vitaminas del complejo B, vitamina C, polen de abeja y fitoterapéuticos específicos que, por ejemplo, van a ayudar con la fruta de esquisandra y la valeriana al control del insomnio y la ansiedad, con el lúpulo al tónico neural para cuando nos sentimos agotados y faltos de energía mental, la antioxidación con la vitamina C, la fatiga con el polen de abejas, la función del sistema nervioso con vitamina B3, colina, vitamina B12, B6, B1, biotina, ácido fólico y la acción sedante con la pasionaria. O sea, que nuevamente nos encontramos aquí la combinación de plantas
con nutrientes para ayudar a que el cerebro funcione bien y de esa manera no me afecte negativamente la función del sistema digestivo, lo cual afectará indudablemente la función del sistema inmunitario. Así que comprendiendo eso, entenderíamos que el NutriCal da el soporte y nutrición general para el sistema nervioso, permitiendo la neutralización de los estados de estrés, dando soporte a las glándulas suprarrenales. Y no se olviden que cuando estamos en estrés, estamos produciendo agotamiento, estamos realmente acabando con la función de las suprarrenales y esto es lo que permite ver por qué la gente entonces se va quedando como sin energía. Pero no nos olvidemos aquí del STRJ, lo que yo llamo el estrés J, el cual es un producto que tiene elementos para la relajación como la manzanilla, para el insomnio como la matricaria y el lúpulo, para la inflamación como la camomila, para el dolor de los nervios, los dolores neuropáticos como la pasionaria, para la función gastrointestinal como el hinojo y el malvavisco o la acción sedante de la pasionaria y el malvavisco. Entonces, fíjense cómo nuevamente nos encontramos el concepto que se llama multimodo multiobjetivo, o sea, varias plantas combinadas para producir varias acciones que juntas permitan entonces mejores resultados de manera específica. Y por eso entonces el STRJ actuará como el gran producto antiestrés que mejora la tolerancia al entorno psicotóxico, que ayuda a la relajación y a la sedación y que por lo tanto será clave de tenerlo en cuenta para comprender exactamente qué es lo que ocurre. Pero otro de los puntos que tenemos que darnos cuenta es lo que ya en algunas oportunidades les he hablado, que es el equilibrio ácido-base. Y es que hay que entender que, evidentemente, las células tienden a producir acidosis porque los desechos ácidos de las células generan la acidificación. Pero el organismo funciona mejor cuando tiene más o menos un pH de 7,39, es decir, un pH ligeramente alcalino. Esto ya les tiene que hacer entender que cuando nos acidificamos, entonces vamos a empezar a tener problemas de inflamación, vamos a tener problemas de alteraciones en la respuesta del sistema inmunológico y por eso hay que contrarrestar aportando elementos que alcalinicen. Por eso hablamos de dieta alcalina, por eso hablamos tanto de los vegetales, de las ensaladas, de todos estos elementos verdes, como digo yo, alimentos procedentes de plantas, que son los que nos alcalinizan. Así que entonces entenderíamos que hay factores que predisponen a la acidosis, como puede ser, por ejemplo, los malos hábitos de vida, el ser sedentario, el tener, por ejemplo, la exposición a tóxicos ambientales, las situaciones de estrés emocional. Es increíble cómo después de una situación de estrés el cuerpo se acidifica, pero también gran cantidad de los medicamentos que tomamos y de las terapias que nos hacen acidifican. Pero no hay que olvidar que la alimentación incorrecta puede acidificar. Y miren, por ejemplo, si hay exceso de proteínas, producen ácido sulfúrico y ácido fosfórico. ¿Y cuánta gente, por ejemplo, se come el gran pedazo de carne y ni siquiera se come un vegetal, una verdura, una hoja de algún elemento verde? Para nada, solo se comen el pedazo de la carne, que a veces lo combinan con pan blanco y con una bebida cola de estas que es indudablemente más acidificadora todavía. Así que entonces entenderíamos que por el otro lado, los carbohidratos, las grasas trans y las azúcares producen ácido acético y ácido láctico. Así entonces que también el consumo de excesiva cantidad de azúcares, el consumo de excesiva cantidad de harinas refinadas que son acidificadoras y el consumo de tanto producto que combina lo que yo llamo los tres elementos enemigos de la salud, que es las grasas trans o las grasas saturadas, que es el azúcar y que es la harina blanca. De ahí sale casi todas las tortas, galletas, pasteles, etcétera, que producen tremendos problemas de acidificación. Es por lo tanto necesario neutralizarlos mediante compuestos minerales para evitar el daño de los tejidos. Y allí entonces Sunshine nos ofrece la clorofila líquida, que realmente no es más que un sodium copper chlorophyll y que es interesante saber porque la clorofila no se puede normalmente ella diluir en agua.
y a través de procesos técnicos, Sunshine nos las ofrece ahora para que la podamos echar en el agua y de esa manera beber agua enriquecido con clorofila, que es entonces un agua alcalinizante y mineralizante. Así que el papel más importante de la clorofila en el cuerpo será la alcalinización de clorofila. Pero además recuerden que al tomar la clorofila, tomamos una molécula extremadamente similar a las moléculas de hemoglobina de la sangre y que por tanto tendrá una acción moduladora del proceso inflamatorio. Quiere decir esto entonces que al tomar la clorofila vamos a darle un soporte al proceso inflamatorio, es decir, vamos a darle un soporte para que el sistema inmunológico pueda eliminar la inflamación, que es indudablemente una de las situaciones que ocurren por falla de la respuesta inmunológica. Y por el otro lado, nos encontramos que permite entonces que al dar clorofila en inflamaciones y en infecciones, demos una acción de soporte a la respuesta inmune que al ser mineralizante por su riqueza en minerales alcalinos, regulariza una estructura muy importante que conocemos como la matriz extracelular, que es la estructura que rodea a las células y que es indudablemente la gran responsable de que las células puedan operar o funcionar de manera correcta. Así que, entonces, el efecto quelante, que es el otro poder de la clorofila, que es atrapar sustancias tóxicas y producir un efecto de desodorización del organismo, nos permite entender por qué debe ser un producto básico para aquellas personas expuestas a los famosos metales pesados. Entonces el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, el aluminio, que hacen tantísimo daño en los sistemas enzimáticos, que hacen tantísimo daño en las células, van a poder ser quelados y van a poder ser neutralizados cuando damos la clorofila en la bebida de nuestros pacientes. Podemos tomarla media hora antes de las comidas para cuando hay patologías de orden digestivo, puesto que actúa como protector de la mucosa gástrica de tipo alcalino y es básico en casos de dispepsias, o sea, cuando las bacterias están mal, y en casos de mala tolerancia a los alimentos. Es decir, las personas que cuando comen cierto tipo de comidas le caen mal, tomar entonces la clorofila unos 20 o 30 minutos antes va a ayudarnos a optimizar o contrarrestar esto que junto con otros componentes como puede ser el papaya menta pues también ayudará a mejor regulación de la función digestiva. Por otro lado, el efecto carminativo que da la menta y nos permite decir que 1 a 3 cucharadas en agua cuando haya molestias digestivas ayudará a desinflamar la mucosa esofágica, la mucosa gástrica, la mucosa duodenal. Por lo tanto, ante las molestias de dispepsia, utilicen entonces la bebida de clorofila. Uso básico, 2 a 3 cucharadas en 500 de agua que se bebe a lo largo del día por lo menos 1 o 2 botellas. Pero no se olviden del jugo de aloe vera, porque el aloe vera es rica en vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos y sustancias fitoterapéuticas bioactivas, que nos permite entonces, cuando lo analizamos, ver que tiene efecto analgésico por el ácido cinámico y la isobarbaloína, que tiene efecto antibiótico por la aloína, el ácido aloético y la isobarbaloína, tiene efecto tranquilizante por el aceite eterolo, tiene efecto contra los hongos por el ácido crisafamínico y tiene efecto bactericida por la hemodina, también efecto purgante sobre la eloína y la hemodina. Entonces fíjense que sí, aquí estamos utilizando una sola planta, el aloe vera. Pero es que el aloe vera contiene todos estos componentes moleculares que les acabo de nombrar, que como vieron puede ejercer entonces claramente un efecto antibiótico, purgante, analgésico, bactericida, fungicida y tranquilizante. De manera tal que el aloe vera protege las mucosas cuando hay disfunción del sistema inmunológico que puede afectar muchísimo a las mucosas, cuando hay síndromes, es decir, patologías, enfermedades inflamatorias o cuando hay enfermedades alérgicas. Por eso entendemos que el aloe vera es básico
en las reacciones alérgicas, tanto respiratorias como digestivas, porque por favor no se olviden que la mucosa digestiva es una mucosa y que la mucosa respiratoria es una mucosa y que la aloe vera protege a las mucosas. Entonces, esto para que lo tengan muy en claro, regularizando además la flora intestinal, ayudando a sanar, a regenerar las células y favorecer la cicatrización. Por tanto, en programas de prevención y tratamiento de las enfermedades que estén asociadas a todo lo que implique daños en las bacterias buenas y las bacterias malas del intestino, siempre pensar en dar el aloe vera juice, tomando de entre 2 a 6 onzas por día antes de las comidas para proteger la reacción inflamatoria local de las mucosas asociadas a la disbiosis intestinal. Entonces, fíjense cómo hemos entonces protegido indudablemente de esta manera y recuperado y sanado a la mucosa. Pero quiero hablarles de un producto que me encanta. Desde que lo conocí hace tantísimos años, considero que es un producto con un potencial nutricional clave para todo lo que es la respuesta inmune y el sistema digestivo. Se llama el Grapain with Protectors. El Grapain es una poderosa combinación de fitonutrientes con una clara promoción y prevención de la salud, siendo un protector para el mundo moderno tóxico que aumenta la reserva alcalina. Acuérdense que hoy día nos acidificamos y que por lo tanto es necesario tanto para niños como para adultos que no le gustan comer vegetales, comer alimentos derivados de plantas, que son indudablemente los grandes alcalinizadores del cuerpo. Así que teniendo en cuenta esto, el Grapain da un aporte de nutrientes básicos para los procesos de detoxificación, porque nos ayudará entonces a los nutrientes básicos, los oligoelementos, los minerales, todas estas cosas que son claves para que los sistemas enzimáticos funcionen muy bien. Pero yo no me puedo olvidar que necesito que la nutrición total y global del paciente esté muy bien, tanto para su sistema digestivo como para su sistema inmunológico. Y es allí, indudablemente, donde Cyner Protein me va a ofrecer el papel de nutrición global. Es un suplemento equilibrado en proteínas y en aminoácidos esenciales. Provee 25 gramos de proteína de alta calidad por día. Y si hoy día los nutriólogos nos dicen que más o menos necesitamos 1 gramo de proteína por kilo de peso, quiere decir que una persona de 70 kilos de peso más o menos necesitaría unos 70 gramos de proteína en el día. Y aquí una dosis de Cyner Protein me da 25 gramos, me estaría dando casi que el 30% de mis necesidades. O sea que aquí yo puedo hacer la verdadera suplencia nutricional necesaria, en especial para problemas de enfermedades crónicas y para gente que teniendo enfermedades digestivas ha afectado la función de su cuerpo. Así entonces que este aporta vitaminas y minerales, es bajo en grasa, tiene aceite de canola con fuente de ácidos grasos poliinsaturados y tiene una fórmula especial que se conoce como el Cyner Pro Concentrate, que es una base hecha a partir de frutas y crucíferos alcalinizantes. Es decir, Sunshine tiene su propia mezcla, su propio secreto, digamos, dentro de esta forma de preparar el Cyner Protein, que aporta entonces, como vemos, componentes derivados de frutas, pero también componentes derivados de crucíferos. ¿Quién es un crucífero? Para darles un ejemplo, el brócoli. Entonces, allí pueden haber muchas de esas cosas que casi la gente no come, pero que son necesarias por el contenido nutricional. Así entonces que aquí nosotros vamos a tener un inmenso complemento nutricional equilibrado en su composición ácido-base, con esa forma exclusiva del Cyner Pro Concentrate que le da el efecto alcalino, que permite entonces que una cucharada colmada de Cyner Protein en 8 onzas de agua o de jugo nos ayude a indudablemente dar la nutrición complementaria que un paciente enfermo y un paciente crónico necesita. Entonces, fíjense cómo en el día de hoy hemos analizado un importante grupo de los productos de Sunshine y cómo ellos nos ayudan a que tengamos entonces a un sistema digestivo
que funciona en la forma adecuada y en la forma correcta, que nos ayuda entonces a entender la importancia del sistema digestivo para que el sistema inmunológico pueda funcionar bien, pueda trabajar correcta y adecuadamente. Y que por tanto, esto, como hemos visto a lo largo del día de hoy, nos hace comprender la importancia de que, uno, le hablemos a la gente de que tiene que tener una alimentación sana, de que tiene que haber un equilibrio entre los acidificantes y los alcalinizantes. Entonces, solo proteína animal sin vegetales, mala idea. Se puede comer la carne, el pollo, el pescado, perfecto, pero siempre con una abundante y generosa provisión de ensaladas, de vegetales, el consumo de frutas, pero también no se olviden de las nueces, de las almendras, de las avellanas, es decir, de todos los frutos secos. Y no se olviden del importantísimo y poderoso aceite de oliva que va a permitir que toda esta dieta nos favorezca. Si ya tenemos los problemas, como hemos visto, entonces Sunshine nos ofrece una variedad de componentes que le dan soporte para que el sistema se vaya recuperando. Y que mientras vamos logrando que el sistema se recupere, por ejemplo, el Cyner Protein nos aporta 25 gramos de proteína por día, que nos está cubriendo en 30, 35, 40%, dependiendo del peso de la persona, de la cantidad de proteína que necesitamos consumir en el día y que por tanto nos ayudaría, nos favorecería para que nuestras personas y nuestros clientes se sanen y se mejoren adecuadamente. Esta era la charla que le tenía pues para el día de hoy y que espero que podamos próximamente volvernos a encontrar y que sobre todo hablemos hacia el futuro de inmunonutrición, porque entiendan que el COVID no se va a ir, él llegó a quedarse. Y por lo tanto, aunque pongamos la vacuna, hay que seguir con la protección, hay que seguir con el aislamiento físico, pero sobre todo necesitamos inmunonutrición para que nuestro sistema inmunológico esté resistente y pueda enfrentarse al grave peligro del virus. Los quiero mucho, familia Sunshine, y espero volvernos a encontrar próximamente para otra charla. Muchas gracias.